Hola, bienvenido y bienvenida una semana más a Rendimiento Evolutivo. Hoy vengo con un episodio que me apetecía bastante hacer, y es que hablo con Frédéric Sabater, al que ya hemos tenido otras veces en el podcast, sobre ergodicidad. ¿Qué es ergodicidad? Bueno, lo explicaremos poco a poco en el episodio. Empezaremos con una definición general y luego iremos viendo cómo aplicarlo a la salud, al entrenamiento y a la investigación científica. Y la verdad, creo que os va a ser un episodio muy interesante. Por un lado, por las implicaciones que tiene este concepto, y por otro, por llevar al ciclismo o al entrenamiento deportivo pues estas ideas que vienen de la física o de la estadística. Antes de empezar, deciros que si queréis profundizar más en las cosas que solemos hablar en el podcast sobre entrenamiento, podéis entrar en la plataforma de cursos que enlazo en las notas del episodio, que es ciclismoevolutivo.com, donde tenéis toda la información que necesitáis para saber cómo entrenaros a vosotros mismos o cómo entrenar a otros deportistas. Desde cómo hacer las series, por qué trabajar a una intensidad y no a otra, cuáles son los fundamentos del entrenamiento, por qué mejoramos, cómo periodizar las cargas, cómo analizarlas, cómo prescribirlas, cómo hacer el trabajo de fuerza. En definitiva, todo lo que necesitáis para entrenaros a vosotros mismos o a vuestros atletas. Además, como siempre digo, no dejamos de tener deportistas y el porcentaje de personas que repiten con al menos un segundo curso sigue creciendo. Ya estamos en un 82%, que bueno, viene a ser que 4 de cada 5 personas que se inscriben en un curso se inscriben en al menos otro. Yo creo que esa es buena prueba del valor que encuentran. También tenéis, por supuesto, las reseñas que nos dejan en cada uno de los cursos. Y ya dicho esto, os dejo con el episodio. En el episodio de hoy tengo conmigo enfrente a Frédéric Sabater, que ya ha venido en otros podcasts. Hola, Frédéric. Hola, Manu. Gracias por invitarme. Encantado de estar aquí. ¿Sabes? Bueno, pues el placer es mío de tenerte. Y además tengo muchas ganas del episodio de hoy porque creo que es muy interesante y a la vez un reto, ya que vamos a hablar de un concepto que es relativamente desconocido, ¿no? Y desde luego no tengo constancia de que nunca se haya aplicado en el mundo del entrenamiento, pero sin embargo creo que las aplicaciones que tiene y que vamos a mostrar en la segunda parte del episodio son muy grandes, ¿no? Y además, bueno, vamos a juntar un poco lo que sería la física, la matemática con el ciclismo. Así que, bueno, vamos a hablar hoy de la ergodicidad y de la no ergodicidad. Así que, bueno, si te parece, empezamos un poco preguntándote o definiendo este concepto, ¿no? Bueno, quizás si quieres podemos empezar diciendo un poco cómo hemos llegado hasta este concepto. No sé tú cómo lo aprendiste o cómo llegaste hasta él. Vale, pues yo la primera vez que lo leí creo que fue cuando leí hace ya unos cuantos años, creo que fue en 2015, Antifrágil, de Nassim Taleb. Y era un concepto que explicaba ahí, lo explicaba un poco, lo explicaba y dije, mira, que es una cosa interesante. Y luego como que poco a poco me ha venido más veces, me ha aparecido más veces estando leyendo cosas, normalmente que no eran de entrenamiento, sino que eran de, pues no sé, si de tomar mejores decisiones y de tener cuidado cuando se toman las decisiones y gestionar el riesgo, por ejemplo. Entonces, que lo mismo, lo que tú dices, ¿no? Creo que tiene aplicaciones al entrenamiento, pero que en general no es una cosa que se utiliza, que se piensa, que se enseña, y que pienso que eso puede ser como mínimo muy interesante hablar desde la perspectiva teórica y de decir, vale, ¿y esto para qué sirve en el entrenamiento? Uh-huh. Exactamente, yo igual creo que lo vi en un capítulo de Skin in the Game de Taleb y luego fui profundizando y ya pues encontré los vídeos estos de Oleg Peter, ¿no? Que es un economista que utiliza la complejidad también pues, para la toma de decisiones. Luego el libro, ¿no? que te has leído tú de Luca de Llana, que se llama Ergodicity. Y bueno, vamos a empezar un poco explicando, ¿no? qué es esto de la ergodicidad. ¿Quién empieza? Empieza tú, da la definición general al principio. Vale.
Bueno, podríamos decir que la ergodicidad es cuando al observar algo durante mucho tiempo podemos aprender todo sobre su comportamiento como si estuviéramos viendo muchos ejemplos al mismo tiempo. O sea, cuando una parte del conjunto se comporta de la misma manera que el conjunto a lo largo del tiempo. Esto ocurre, por ejemplo, en física, en las partículas, en los gases, ¿no? Cuando tú tienes un gas en una habitación, si sigues la trayectoria de cada molécula de gas, pues bueno, viendo un poco el comportamiento de la molécula estadístico, puedes saber el comportamiento de toda la habitación, ¿no? Entonces, como que podemos extrapolar la medida del conjunto solamente viendo una de las partes, mientras que algo no es ergódico cuando ocurre lo contrario, ¿no? Cuando, digamos que para saber qué está pasando dentro de ese conjunto, dentro de ese sistema, necesitaríamos saber qué está pasando con cada una de las partes del sistema, ¿no? Como el ejemplo de la ruleta rusa, ¿no? Que tú me contabas. Sí, vale. Entonces, yo creo que definición un poco más formal. Aquí nadie es matemático, así que si sale un matemático que nos diga en qué estamos equivocados, que nos lo expliquen, porfa. Pero la idea también es que si tú quieres saber, o sea, si tú tienes eso, un sistema, una cosa que estás midiendo para ver si es ergódica o no, la probabilidad, o sea, la media de lo que te sale al hacer muchas medidas a la vez es la misma que si haces una medida muchas veces. Entonces, el ejemplo aquí, vamos a jugar con la ruleta rusa o un dado. En la ruleta rusa tienes un revólver con 6 recámaras, ¿no? Y en un dado tienes un dado que lanzas del 1 al 6, ¿no? Entonces, la probabilidad que tienes tú de sacar un 1 con un dado es un sexto. Si el dado está bien, no está roto, ni trucado, ni nada, ¿no? Entonces, si tú tiras 1000 dados una vez, vamos a utilizar 6000 dados. Si tú tiras 6000 dados, cada uno de ellos una vez, más o menos te saldrán 1000 veces el número 1, ¿no? La probabilidad de que te salga 1 es solo 1. Si tú tiras un dado 6000 veces, lo mismo. La probabilidad de que te salga un 1 es un sexto. Entonces, esa es una situación que sí que es ergódica, porque una medida tomada en el tiempo es la media que una medida tomada muchas veces solo una vez, ¿no? Entonces, la diferencia con la ruleta rusa es que si tú juegas a la ruleta rusa, si 6000 personas juegan a la ruleta rusa una vez, ¿qué pasa? Que 1000, o sea, la ruleta rusa, hay una bala en 6 recámaras, juegan a la ruleta rusa, una probabilidad de un sexto de morirse. Acabas con 1000 muertos. Pero si una persona sola juega a la ruleta rusa 6000 veces, la probabilidad es que siempre no puede acabar un sexto muerto, ¿no? Entonces, siempre acaba muerto. De hecho, es una cosa con la que estuve jugando hace unos días, pensando en la preparación del podcast. Hice un poco de código para gestionarlo y acabo de darle. Si tenemos aquí alguien que juega 6000, tenemos a 6000 personas, o sea, sí, exacto, 6000 personas que juegan 100 veces a la ruleta rusa, ¿vale? De esas 6000 personas que están jugando 100 veces, el que más veces sobrevive 71. Entonces, jugando en la simulación que acabo de hacer. Entonces, lo que está ocurriendo es que es imposible llegar a esa probabilidad de un sexto, porque si juegas 100 veces, todos acaban muertos, básicamente, ¿no? Jugando 100 veces, todos acaban muertos, en lugar de lo que te pasa al jugar con 6000 personas solo una vez, en la cual 5000 sobreviven y 1000 se mueren. Claro, exactamente. O a nivel de jugador, si tú dices jugamos a la ruleta rusa, si ganas, duplica lo que tienes, si pierdes, te toca el disparo, te mueres. Claro, estadísticamente, si lo piensas, el beneficio es grande porque tienes 5 sextas partes de opciones de duplicar y solamente un sexto de perder. Pero eso es si juegas una tirada. Si juegas durante 10 tiradas, lo más probable es que acabes perdiéndolo todo, ¿no? O también hay situaciones, ¿no? Que además la hablaremos ahora, que pueden ser ergódicas para el conjunto, pero no ergódicas para el individuo, ¿no? O para la parte. Por ejemplo, pues cuando va a un casino, para el casino, si tiene 1000 personas allí jugando, apostando, unos ganan, otros pierden, ¿no? Pero siempre se tienden a compensar. Pero para el jugador, para la persona que va, una vez se arruina, una vez pierde, ya
no sigue jugando porque ya no tiene dinero que apostar, ¿no? Entonces esa persona se va arruinada y pierde, ¿no? Entonces, en el casino, digamos que es una situación ergódica y siempre tiene unos ingresos continuos y más o menos constantes porque tiene mucha gente, pero para la persona, si pasa mucho tiempo en el casino, no es ergódica y lo más probable es que llegue a un punto de ruina donde ya no puede seguir jugando, ¿no? Exacto. Y de hecho esto podría tener aplicaciones en el deporte, como por ejemplo, o sea, el casino podría estar sustituido. En el casino es alguien que está haciendo apuestas, ¿no? Y en este caso está apostando con los juegos, digamos la ruleta, pero en el deporte, por ejemplo, podríamos decir que el agente de un deportista se comporta como el casino. El agente de un deportista podría estar llevando a 100 deportistas que los coge cuando tienen 21 o 22 años, ¿no? Y entonces, y él cuenta con que hay a lo mejor un 10% de deportistas de esos que le van a ganar mucho dinero. Igual el resto se arruinan o los pone en equipos que igual el equipo es bueno o es malo. Entonces, para cada deportista, si el deportista pierde, se le acaba su carrera deportiva, pero el agente del deportista siempre acaba ganando. También podría ser con los entrenadores, de hecho, que podrían entrenar a 100 deportistas y con que unos pocos de los deportistas acaben siendo muy buenos, ¿no? Ganarían y él se lleva la reputación de haber ganado, pero por el camino puede haber arruinado las carreras de otros muchos deportistas. Claro, eso es lo que pasa con equipos así que son de la vieja escuela, ¿no? De entrenamientos muy, muy exigentes para grandes campeones y cogen a 100 o a 200 juveniles. Y claro, que de esos juveniles, la mayoría van a ir a la ruina, o sea, no van a entrar en sobreentrenamiento, no van a rendir, se van a retirar, pero uno seguramente les dé el beneficio de ser un gran campeón y al final pues lo que ellos buscan, ¿no? Ir pareciendo que van sacando grandes campeones cuando lo que son es destructores de ilusiones, ¿no? Porque 99 de cada 100 lo hunden en la miseria, pero hay uno que destaca. Claro, y es lo que pasa eso, cuando los incentivos no están alineados. Me has recordado en lo que decías a la idea que se tiene tradicionalmente, no sé exactamente cómo es ahora, pero en China con la gimnasia, con los gimnastas artísticos, que a lo mejor tienen un instituto un instituto o varios institutos en una región y tienen a cientos de gimnastas y al sistema le importa que uno acabe siendo medallista olímpico. Y si para eso tienen que arruinar a un montón de ellos y dejarlos lesionados y que no vuelvan a hacer deporte, el sistema sigue ganando mientras que un montón de individuos acaban perdiendo. Hay un ejemplo para entender esto de la ergodicidad, claro, que hemos sacado de Lucas de Llana, ¿no? Que yo lo extrapolo al ciclismo y es que hacemos el ejercicio, ¿no? Imagínate en el ciclismo, ¿no? Que un ciclista tiene un 20% de opciones de ganar una etapa y un 10% de probabilidad de lesionarse porque toma muchos riesgos en las bajadas, ¿no? Si corre 10 etapas seguidas, ¿cuál es la probabilidad de que gane? Bueno, aquí lo típico que diga la gente es que digamos lo esperable es que gane 2 etapas de 10, ¿no? Porque gana el 20% de las que corre. Pero la realidad es que esto no es así porque si se cae en la primera etapa ya no salen las siguientes y por tanto esa probabilidad no aplica a las siguientes, ¿no? Entonces solo habría un 90% de opciones de que participe en la segunda etapa y solo habría un 81% de opciones de que participe en la tercera etapa, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo de las 10 etapas, si tenemos en cuenta que es un proceso no ergódico, pues nos daremos cuenta de que el retorno esperado en victorias es de solamente 0,7 en las 10 etapas, ¿no? Y no de 2 victorias. Claro. Y esto es una cosa que yo creo que es muy importante porque además lo que estás diciendo en función de la lesión no es solamente que se esté perdiendo, o sea, esto aún así estás contando una sola carrera, ¿no? Una sola carrera de 10 etapas. Pero claro, en función de la lesión podría ser que está lesionado, no sale en las próximas etapas. Además de eso, está lesionado y no puede entrenar durante un mes y medio. A lo mejor no está perdiendo, con una sola lesión, no está perdiendo solamente las 9 etapas siguientes, sino que tal vez puede estar perdiendo mucho más tiempo, o como es el caso de ciclistas que hemos visto últimamente. De hecho, estoy pensando en Froome, por ejemplo, que desde que se lesionó una vez no ha vuelto a levantar cabeza, ¿no? Entonces, que te puede pasar que una sola lesión tenga una consecuencia mucho más grande y no puedes simplemente contar esto como si estuvieras
lanzando un dado y decir, sí, mi probabilidad de ganar es un 20%, porque la probabilidad de arruinarte, en este caso, de arruinar tu carrera deportiva, es diferente de cero. Es una posibilidad real que te puede pasar. Totalmente. Al final es que los procesos como el entrenamiento o la competición sean no ergódicos, lo que nos hace es siempre intentar disminuir o evitar en todo lo posible el riesgo de ruina, que en este caso es el pegarte una opción y partirte varios huesos, el dejar el ciclismo porque estás quemado o lo que sea, porque lo que está claro es que cuando algo hacemos de forma periódica, si hay un riesgo de ruina, o sea, si hay un riesgo de que todo se vaya a la mierda, ¿no? Y que te quedes como en el casino que no puedes seguir jugando, si jugamos infinitas veces va a ocurrir, ¿no? O sea, incluso un riesgo que pasa muy, muy poco, no sé, incluso un eclipse. Un eclipse pasa cada 30 o 40 años. Pero claro, si jugamos de forma eterna, veremos infinitos eclipses, ¿no? Pues aquí ocurre un poco lo mismo. Por eso tenemos que ser, como dice Taleb, casi un poco paranoicos en las cosas que producen riesgos de los cuales no podemos recuperarnos, ¿no? Esos riesgos de cola ancha, como él los llama. Sí, que sería el caso, tiende a tomar cosas como, por ejemplo, cuestiones relacionadas con el cambio climático, que creo que tuiteabas tú el otro día, que si hay un riesgo de que esto conlleve la eliminación de la especie humana, da igual lo caro que sea. O sea, no tenemos que hacer un cálculo de riesgo-beneficio para ver cuánto vale la pena invertir en eliminar este riesgo. Si hay un riesgo de que sea la ruina absoluta, hay que reducir ese riesgo necesariamente, cueste lo que cueste, porque si no, dado el tiempo suficiente, al final lo que pasaría es que el riesgo de que acabe pasando eso, o sea, el riesgo de que acabe pasando eso con tiempo suficiente es 1 sobre 1, entonces acabará pasando. Nos arruinaríamos como especie y ya no se podría continuar jugando, ¿no? Exactamente. Podemos intentar ir llevándolo más al entrenamiento, ¿no? Porque hasta aquí la gente no sé si se habrán perdido. Pero bueno, yo creo que una forma... No, entonces... No, sigue. No, lo que iba a decir es que antes de pasar al entrenamiento, una cosa que quería decir, que es como resumen de lo que estábamos diciendo del ciclista que se cae en una etapa de cada 10, es que una diferencia muy importante entre los procesos ergódicos y los no ergódicos es que los ergódicos, como lanzar un dado, son reversibles. Si tú lanzas una moneda o un dado, ¿no? Pero una moneda que es más simple porque solo hay cara o cruz, tú lanzas y si una vez sale cruz, la siguiente vez te sale cara o no, pero vamos, siempre tienes la posibilidad de seguir jugando y que a la próxima te salga cara. Mientras que los procesos ergódicos no son reversibles. Una característica fundamental que tienen es esa irreversibilidad, porque eso, una vez te has arruinado, no puedes seguir jugando si estás en el casino. Una vez te has lesionado, no puedes seguir corriendo carreras. Entonces no puedes decir las gallinas que entran por las que salen, lo que pierdo hoy lo gano mañana. En los procesos no ergódicos eso no funciona y entonces el riesgo de ruina es mucho más real. Vamos al entrenamiento. Sí, bueno, exactamente, lo podemos llevar desde aquí, ¿no? Porque una cosa de la que tienen los procesos no ergódicos es que son dependientes del camino, ¿no? Esta propiedad de path dependence que hace que, como tú has dicho, oye, es que si te quemas, ¿no? Por ejemplo, llevándolo al sobreentrenamiento, si te quemas, luego volver al mismo estado no siempre es posible, ¿no? Sobre todo según hasta qué punto llegues de agotamiento y también qué consecuencias tiene, porque esto es una cosa que yo quería hablar porque lo veo mucho, ¿no? Gente que quiere hacer las cosas tan perfectas, quiere ir tan rápido, digamos, en nutrición, en entrenamiento, en la psicología, en todo, que lo que entra en una dinámica que no puede sostener en el tiempo, ¿no? Y que a corto, medio o largo plazo lo acaba llevando a agotarse mentalmente y abandonar el ciclismo, ¿no? O abandonar el entrenamiento. Este es un proceso que obviamente que no es ergódico, o sea, ya pierdes toda lo que había ganado hasta ahí porque llega el punto donde, digamos, mentalmente te arruinas, ¿no? No eres capaz de seguir. Y ya toda tu carrera deportiva, entre comillas, ya va a estar limitada a partir de ahí, ¿no? Y es lo que pasa también muchas veces con chavales jóvenes que en juvenil a lo mejor compiten, luego la dejan un año, 2 o 3 por la fiesta o por lo que sea. Y luego cuando te quieres reenganchar, ya no puedes pasar a correr. O bueno, las opciones que tienes de correr en profesionales son muy, muy, muy reducidas y cada vez más, ¿no?
Y yo creo que esto lo podemos Claro, ver porque así. te has perdido. Sí, sí, exacto. Te has perdido cosas importantes por el camino porque, exacto, en un proceso ergódico, en teoría, volviendo al ejemplo teórico más simple, ¿no? Que es lanzar una moneda. Tú en cualquier momento, si cara es ganar, en cualquier momento puedes lanzar una moneda y que salga cara, independientemente de lo que hayas estado haciendo la semana pasada o el año pasado, ¿no? O si has lanzado muchas monedas o si nunca has lanzado una. Pero en cambio, en el entrenamiento, lo que haces hoy depende de lo que hiciste ayer, que depende de lo que hiciste la semana pasada, que depende de lo que hiciste el mes pasado o el año pasado. Entonces, como es un proceso acumulativo, no puedes simplemente volver como si nada hubiera pasado, sino que cada vez que vuelves tienes que volver a crear ese camino y todo lo que has hecho depende de todo lo que has hecho en el pasado. Esto yo creo que además es muy importante para los entrenadores, que lo debemos tener en cuenta porque implica que no se puede y no se debe entrenar igual a la gente en función del camino que llevan en el pasado. Que, o sea, no todo el mundo llega a un entrenador en las mismas condiciones, entonces, claro, el entrenador obviamente tiene que adaptar el entrenamiento para las condiciones, para el camino anterior que ha llevado su deportista. Esto, por ejemplo, en el tema de lesiones, creo que también nos puede indicar un poco, o sea, yo siempre tengo una duda, ¿no? De, oye, ¿qué es mejor? Entrenar más frecuente, pero un poco menos intenso, ¿no? A la misma dosis de entrenamiento. Entrenar más frecuente y menos intenso, tipo método noruego, o entrenar menos frecuente, o sea, menos sesiones fuertes, pero que estas sesiones sean mucho más fuertes, ¿no? Y creo que esto de la ergodicidad al final nos puede indicar que, oye, que si lo importante es evitar el riesgo de ruina es que un entrenamiento te lesione o te lleve a un punto donde no puedas seguir entrenando durante un mes o durante 2, claro, quizás sale más a cuenta, oye, entrenar no tan fuerte, aunque sea más continuo, ¿no? Pero siempre evitando este riesgo, no llegarnos hasta el punto de que tengamos que parar 2 meses porque nos hemos hecho una tendinitis o cualquier cosa, ¿verdad? Sí. Y esto además es que una cosa es en ciclismo, y en ciclismo estoy seguro que se nota, tú lo sabrás mejor que yo, pero yo que sobre todo entreno, me fijo más y mi mundo es más el correr. En el correr esto se nota muchísimo. Que en el correr hay veces que, o sea, que lo he visto yo, lo he vivido yo en persona y le ha pasado a un montón de deportistas que conozco, que hacer una serie más, y es simplemente eso, en un entrenamiento, una serie más es la diferencia de perder 2 semanas o 2 meses de entrenamiento. Porque estás ahí que si te hubieras ido a casa no hubieras perdido nada. O sea, si me lo voy a inventar, hacer 6 series de 5 minutos o 6 series de 1000 metros, y que la diferencia entre haber hecho, o sea, tienes una molestia, ¿no? Y además, lo peor de esto es que a posteriori siempre lo sabemos los deportistas, ¿no? Dices, buah, es que no debería haber hecho la última porque me notaba que no sé qué, ¿sabes? Entonces, esta sensación de que no debería haber hecho la última o no debería haber apretado tanto en la última, porque simplemente eso, llegas a la quinta, te notas una molestia en un tendón, en la rodilla, en el tobillo, en lo que sea, y simplemente haciendo una más, te arruina los 2 meses siguientes. Entonces, si no te dejas por hacer esa serie, simplemente vuelves a meter un entrenamiento con intensidad 2 días, 3 días después, dejando que el cuerpo se recupere de eso, ya podría haber sido suficiente como para eliminar el problema. Igual incluso haciendo más, no sé, yendo al fisio y que te vea y dando un masaje o lo que sea, ¿no? Pero el aumentar solamente un poquito más la carga en esos casos, que en realidad es concentrando la carga, ¿no? Tu pregunta real ¿es mejor concentrar la carga o repartirla y diluirla entre las sesiones de la semana? Y yo creo que especialmente en el correr por la carga mecánica, pero que sí que tiene mucho sentido la idea de diluirla y no intentar eso, sobrecargar tanto en una sola sesión, porque además lo que ocurre es que la probabilidad de daño de cada sesión aumenta. O sea, con la carga. O sea, hacer 8 series no tiene, o sea, hacer 10 series no tiene un 25% más de riesgo que hacer 8 series. He dicho 18, creo, ¿no? O sea, 10 series no tiene un 25 más de riesgo que hacer 8 y luego de pasar de 10 a 12 series y media sería, o sea, pasar de 10 kilómetros a 12 y medio. Si estuviéramos hablando de esto, no vuelve a tener un 25% más de riesgo. Ese riesgo aumenta de forma no lineal y a medida que se aumenta la carga. Y eso, claro, es más arriesgado a medida que intentamos concentrar más la carga y tenemos mucho más riesgo de lesión y de ruina, de tener que dejar de entrenar por esa lesión.
Exactamente, eso lo hablamos mucho, ¿no? La no linealidad, o no es lo mismo a nivel de lesiones, correr cada día 10 kilómetros que hacer solamente un día a la semana, pero ese día hacer 70 kilómetros corriendo, ¿no? Pues sabemos que en el segundo caso la probabilidad de lesión aumenta mucho más aunque estás corriendo los mismos kilómetros. Claro, en efecto. Entonces, esa concentración tiene ese problema. De hecho, hay una historia antigua, no sé si era de Grecia o así, ojalá lo hubiera visto bien porque me acordaría de que el rey no sé quién, pero que había un rey y su hijo hizo algo malo, entonces el rey que era justo dijo, no, a mi hijo hay que castigarle por esto, y hay que castigarle y va a ser aplastado por una piedra. Y tenía una piedra de, yo qué sé, 100 kilos, y le iban a tirar la piedra encima. Y entonces, cuando llegó el día de la sentencia, el rey estaba ya preocupado porque decía, es que es mi hijo en realidad, ahora que ya no estoy enfadado me sabe un poco mal. Y entonces su consejero le dijo, ¿y si le tiras la misma piedra pero antes de eso la rompes en trocitos? Y entonces lo que hicieron fue tirarle la misma piedra de 100 kilos, pero la rompieron en guijarros pequeñitos, le cayó encima una lluvia de grava y no se murió, ¿no? Y es esa idea de que, o sea, eso se aplica igual al entrenamiento. La misma idea que tú puedes chocarte 100 veces a 1 kilómetro por hora con el coche y no pasa nada, pero te chocas solo una vez a 100 kilómetros por hora y probablemente te mueras, ¿no? Te chocas contra un muro a 100 kilómetros por hora, probablemente te mueras y el coche se destruye. Y si te chocas contra el muro 100 veces a 1 kilómetro por hora, le haces una raya, ¿no? Entonces, esa misma idea pasa con el entrenamiento. Si repartes la carga en sesiones más pequeñas, lo que tú decías, ¿no? Correr todos los días 10 kilómetros no es lo mismo que correr un día 70 kilómetros que correr un día 700 kilómetros cada 10 semanas, lo cual sería imposible, pero claro, la carga para el cuerpo sería mucho mayor con esa concentración de la carga. Bien. Y luego un tema o un buen melón para abrir, donde yo creo que el tema de la ergodicidad es más importante, o por lo menos donde yo le veo más, digamos, más cambio de paradigma en el tema de los artículos científicos. Y es que, claro, tenemos aquí un buen problema porque creo, ¿no? Y corrígeme si me equivoco, pero muchas veces tomamos conclusiones de los artículos científicos pensando que son, en ciencia del deporte o en salud, pensando que son procesos ergódicos, cuando por supuesto que no lo son, ¿no? Y yo creo que hay dos fuentes de pérdida de esta ergodicidad. Una que sería la interpersonal, o sea que dentro, aunque el promedio, un grupo promedio, bueno, hay tres fuentes. Una sería la interpersonal, ¿no? Que un grupo promedio puede tener una respuesta, o sea, que mejora un 2% con un estímulo de 12 semanas, pero cada individuo tiene una respuesta diferente. Luego estaría el intraindividual, que tú repites ese estudio en ti mismo y aunque de media, ¿no? Imagínate, el estudio es hacer un entrenamiento de umbral. Aunque de media mejore un 0,02% cada sesión, habrá sesiones que te hagan empeorar y sesiones que te hagan mejorar, ¿no? Porque tú ya no eres el mismo que la sesión previa, ¿no? Y llevas ese background. Entonces la pregunta que tengo aquí apuntada para hacerte, Frederic, como investigador, ¿se tiene esto en cuenta en los artículos científicos? No, en absoluto. Además, me hace gracia porque la pregunta me la pusiste escrita, la voy a leer. ¿Son conscientes los científicos de esta no ergodicidad a la hora de sacar conclusiones de sus estudios, de los artículos científicos? Y, o sea, yo estoy pensando como autor que escribe las conclusiones, igual tus oyentes se quedan aquí un poco, los oyentes se quedan un poco decepcionados con los científicos, pero hay que saber que el principal trabajo prácticamente del científico en general es publicar. Y muchas veces las conclusiones se ponen porque te las piden. Porque hay veces que las conclusiones deberían ser simplemente hemos hecho esto y ha pasado esto, pero generalmente lo que se intenta poner en las conclusiones para sonar que tiene más impacto, que es importante lo que has hecho, es decir, cuando se hace A ocurre B, ¿no? Como generalizando. Y a la hora de hacer ese proceso de generalización, no se hace lo suficiente. O sea, no se hace lo suficiente para empezar lo primero que es capaz de ver cualquier persona sin pensar en ergodicidad, ¿no? De decir, vale, pero este estudio lo han hecho en ciclistas entrenados, en ciclistas profesionales o en gente sedentaria a la que ponemos en la bici, ¿no? Entonces, esto funciona, pero ¿funciona para quién? Que esto sería un caso. Pero luego, incluso yendo a los siguientes pasos, a los que tú decías, cada vez más, por suerte, se muestran las respuestas individuales, pero por mucho que se muestren las respuestas individuales en general,
Y en parte esto igual será seguramente culpa de los métodos estadísticos que utilizamos, que básicamente lo que utilizamos en estadística, o sea, el t-test, los ANOVA, el t-test es la prueba T-de-Student. Son métodos de comparar medias. Sirven para comparar la media de un grupo con la media de otro grupo. Quieres saber si los grupos han mejorado de media. Lo cual, volvemos a lo de antes, para la federación sirve, para a lo mejor el entrenador que lleva un grupo de entrenamiento grande de chavales sirve, pero para cada uno de los deportistas no sirve en absoluto. Porque claro, a ti te da igual. O sea, están los típicos casos de entrenamiento en altitud que se dice que hay respondedores y no respondedores. A ti te da igual si la altitud funciona de media. Tú quieres saber como deportista si la altitud te mejora a ti, ¿no? Entonces, yo creo que este es hablando del interindividual. Entonces, hay algunos casos, como por ejemplo la altitud, que se ha pasado a decir que hay respondedores y no respondedores. Luego hay más gente que dice que no hay respondedores y no respondedores. Hay gente para la cual la carga era adecuada y para la cual la carga no era adecuada, pero que no implica necesariamente algo intrínseco a la persona. Que todo el mundo... me estoy yendo por las ramas, de todas formas, con lo de la altitud, ¿no? Pero esto, que a cada individuo le importa si la intervención funciona para él. No puedo yo llegar a alguien y decirle, oh, sí, voy a ponerte este entrenamiento. Este entrenamiento vas a hacer 12 semanas de este entrenamiento. Y después de 12 semanas comprobamos o tiene una competición, hace un test y está peor. Me dice, oye, estoy peor. Y entonces me dice, estoy peor. ¿Por qué hemos hecho este entrenamiento? Y digo, es que de media funciona para la gente, ¿no? Lo cual está muy bien en teoría, pero en la práctica, o sea, no sé si eso es lo que el científico, la caricatura del científico diría, ¿no? Porque realmente los científicos tampoco son así, pero la caricatura del científico diría, bueno, es que de media funciona, lo hemos hecho y funcionaba de media para la gente. Y dice, sí, bueno, igual funcionaba, pero es que la media te puede salir positiva si funciona para el 60% de la gente y no funciona para el 40% de la gente. De media funciona, ¿no? Si el 60% mejora en un 10% y el 40% empeora en un 10%, de media, el resultado es positivo. Me ha hecho gracia lo que dices de la caricatura del científico. Yo que hablo con vosotros, más contigo, pero con tantos científicos que han venido, o sea, yo creo que la mayoría, por no decir todos, entienden bien este problema, ¿no? Y no te dirían que tienes que entrenar en base a la media del artículo, bueno, la mayoría. Pero sí que el problema lo veo más en el cientifismo, ¿no? En gente sin ese background científico que se ponen a coger datos de artículos, ¿no? Datos de promedio y lo plasman en una infografía de Instagram o de Twitter o de no sé dónde, ¿no? Y diciendo, este es el entrenamiento que tienes que hacer porque se ha visto que mejora un 4% tal, ¿no? Y lo que decimos, ¿en quién mejora? ¿En qué momento de tu temporada o de tu vida mejora, ¿no? Porque incluso aunque te mejore en un momento, no te mejora en otro. Y luego otra cosa, ¿no? Que es la que se me ha olvidado antes, ¿no? La escala esta temporal, es que puede haber un sesgo hacia, digamos, intervenciones que sean muy agresivas en el corto plazo, porque la mayoría de estudios duran 8, 12 semanas, 16 como mucho, ¿no? Pero son cosas cortas. Entonces, claro, hay muchos programas de entrenamiento que te pueden dar mucho beneficio a corto plazo a costa de un riesgo o de un perjuicio futuro que no aparecerá, ¿no? Y bueno, me viene a la cabeza pues estudios a lo mejor con series muy exigentes, ¿no? Series de consumo de oxígeno o dietas muy altas en hidratos de carbono todo el tiempo, ¿no? Antes, durante y después, ¿no? Que son cosas que en el tiempo del estudio te va a hacer mejorar y cuando tengas los problemas ya no lo estás midiendo, ¿no? Entonces aquí tenemos otra dimensión más de que nos falta conocimiento dentro de los estudios, ¿no? Y ya llega un punto que digo, hostia, no sé hasta qué punto de verdad podemos decir que hay algo en el entrenamiento que podemos decir que está científicamente demostrado o no. Claro, y yo creo que ese caso, por ejemplo, sí que es un caso en el que los científicos, como mínimo a la hora de escribir el paper, no sé yo qué te dirían a la hora de realmente recomendar el entrenamiento, pero a la hora de escribir, cuando escriben las cosas, sí que caen en este problema de la no ergodicidad. Porque asumen que básicamente lo que decíamos antes, ¿no? Que la media, o sea, tomar muchas medias a la vez, tomar la media de 10 personas que entrenan 12 semanas es lo mismo que tomar la media de una persona que entrena 120 semanas.
¿no? Entonces, si 10 personas entrenan 12 semanas y de media mejoran un 10%, eso implica que 100 personas, o sea, que una persona que entrena 120 semanas hace la misma intervención 10 veces seguida, mejoraría un 10% cada vez, con lo cual lo llevaría a un 100 no sé cuántos por cien de lo que estaba al principio. Y eso cualquiera que haya entrenado a alguien sabe que no es el caso. Que, bueno, cualquiera que haya entrenado a sí mismo, ¿no? Que empiezas, mejoras más y luego mejoras menos. Especialmente cuando metes una intervención nueva. Entonces, esto yo creo que sí que ocurre cuando se intenta trasladar de eso. El científico ha decidido, vale, digo que este entrenamiento funciona mejor que este otro. Pero además está luego el hecho de la comparación entre cómo entrenan los deportistas buenos, ¿no? Por ejemplo, la cantidad. Porque cualquier estudio que hagas, básicamente, te va a decir que lo otro que se mide, que siempre es de más intensidad, es mejor que el entrenamiento de baja intensidad, siendo rodar, pues no sé, en bici, irse a rodar a un ritmo que puedas hablar, podríamos hablar de umbrales y tal, pero vamos, el entrenamiento de resistencia de base, resistencia fácil, no sé, como queráis llamarlo, ¿no? Entonces, siempre sale que lo otro, el entrenamiento más intenso, y el entrenamiento más intenso puede ser del sprint interval training, que son a lo mejor repeticiones de entre 10, 15, 30 segundos a tope, hasta las series de V2 Max, incluso las series de umbral. Siempre funciona mejor. Lo que pasa es que, claro, tú puedes estar haciendo... Es que hay algunos estudios que tienen a la gente haciendo 4 días a la semana series de V2 Max durante 8 semanas. Pero si tienes a 12 personas haciendo eso durante 8 semanas, puedes tener a una persona durante 100 semanas, 96 semanas haciendo lo mismo. Probablemente no, sobre todo corriendo. Corriendo yo te aseguro que te lo cargas. O sea, que se va a romper por alguna parte o tienes a la persona con más suerte del mundo. O en la dieta. En bicicleta probablemente tampoco, porque acabará quemado. Exactamente, en las dietas, ¿no? Dices, vamos a hacer la dieta cetogénica, vamos a hacer esta dieta restrictiva. Y obviamente que en 12 semanas va a mejorar sus marcadores de triglicéridos, de glucosa, de proteínas reactivas, etcétera, pero lo va a aguantar un año, ¿no? Y esta es la clave, ¿no? Y para que aguante el año ya tiene también un poco que integrar este estímulo con su contexto, con su vida normal. Y es lo que pasa con la dieta, ¿no? Que siempre digo que el hambre siempre gana y que el éxito de una dieta debería ser cuánto peso has perdido a los 2 años, porque es que es muy fácil en 12 semanas, si motiva bien a la gente, que hagan lo que quieran, pero ¿qué pasa en el futuro, no? Sí, claro. Yo creo que, por ejemplo, el hecho de la dieta... Habías puesto un tuit esta mañana que hablaba de cosas que no son salud, y una de ellas era como no poderte ir a comer con tus amigos, ¿no? O lo que sea. O no poderte ir a entrenar, no poderte ir a comer con tus amigos. Y claro, el meter eso dentro del plan de entrenamiento, o sea, de hecho, lo de no poder entrenar con tus amigos, con tu grupeta, con tus colegas, es un problema que tendría si repites el estudio de no sé cuántas semanas, porque esos estudios además muchas veces se hacen en el laboratorio. Y además de esto, miden en el laboratorio, no miden en el mundo real, ¿no? Pero que haces esto y dices, lo puedes repetir tanto tiempo en esas condiciones, que son unas condiciones muy estrictas, que se puede hacer durante una temporada, pero es incluso, o sea, quiero decir, en este factor temporal estamos contando incluso que se puede repetir. O sea, que realmente el deportista es capaz de hacer 100 semanas de esa intervención, cuando eso a lo mejor no es cierto. A lo mejor no puede hacer 100 semanas de esa intervención. Es incapaz de completar las 100 semanas de esa intervención. Entonces, por supuesto, esa intervención no es mejor que otra que sí que puedes hacer durante 100 semanas. Exactamente, y que a veces optimizar al extremo puede ser negativo, ¿no? O sea, por ejemplo, siempre hablamos de esto de Pareto, ¿no? De que, bueno, pocas cosas que te dan mucho beneficio, ¿no? O que, digamos, que puedes conseguir casi la mayoría del beneficio con no tanto trabajo. Pero bueno, la gente dice, bueno, pues si aparte de las cosas bien hechas, hago también todas las demás, todos esos marginal gains, y me esfuerzo al 100%, voy a poder conseguir ese 100%. Pero claro, se olvidan de riesgo de ruina, de la no ergodicidad. En el momento en que, si tú ya estás trabajando al 100% todo lo que puedes y aparece algo en tu vida inesperado, un evento, una perturbación que no te esperas, pues como el que llene todas sus horas del día con tareas de trabajo y de repente se le rompe la lavadora y explota, ¿no? Mentalmente, y le da una crisis porque no tiene tiempo de ponerse a arreglar la lavadora y al técnico y a lo demás, ¿no? Pues eso pasa cuando tú optimizas mucho y quieres ir al 100%, lo que pasa es que eres menos adaptativo, no te puedes adaptar a lo que te venga, que te va a venir seguro,
Y al final, por querer hacer las cosas bien y hacer todos los marginal gain, estás peor, ¿no? Que eso siempre digo que la perfección es imperfecta por eso, ¿no? Y porque incluso el propio concepto de perfección hace que el día que ya no te puedes cuidar bien o lo que sea, te rayas mentalmente, te da estrés, te da ansiedad, y eso ya hace que tu rendimiento sea malo, ¿no? Entonces, no puedes ser perfecto nunca porque la ansiedad que te provoca hacer las cosas perfectas hace que no sean perfectas, ¿no? Entonces estaríamos como ahí intentando llegar a un sitio que es imposible llegar, porque si te esfuerzas en llegar, ya no llegas, ¿no? No sé si me explico. Sí, yo creo que sí, y que es muy, o sea, que me ha gustado lo que has dicho respecto a esto. De hecho, en el libro de Codicity, el Luca Delana hablaba de la idea de que él siempre se deja en el trabajo unas horas, o sea, no se pone faena para los viernes por la tarde. Él a lo mejor se organiza la semana, ¿no? Tú te organizas tu semana de trabajo y te organizas la semana, vale, pues el lunes voy a hacer esto, el martes esto, el miércoles tal, pero el miércoles por la tarde no se pone reuniones, no se pone cosas que tiene que hacer, porque y además es casi siempre, cuando no le ha dado tiempo a hacer una de las cosas anteriores, entonces él puede absorber esa carga extra, o sea, se puede adaptar y absorber esa carga extra durante esos días, porque para él su trabajo es no ergódico, porque si tiene un cliente con el que no llega a tiempo con el proyecto que le había dicho para tal fecha, ¿no? Igual pierde el cliente y lo pierde para siempre. Entonces eso sería un problema, perder el cliente para siempre. Hay que tener los márgenes de redundancia. Si quieres, voy a leer un artículo un texto que escribí, que te pasé, porque creo que junta muy bien esto que hemos hablado de los artículos científicos y el riesgo de ruina, y después si quieres me lo comentas, ¿vale? Dice: los estudios científicos y programas de entrenamiento tratan como ergódicos a procesos que no lo son, lo que lleva a la toma de malas decisiones. Por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio mental de imaginarnos un experimento en el que un grupo de 100 ciclistas, en el cual un entrenamiento hace mejorar 2 vatios por semana a cada ciclista. Pero ese entrenamiento tiene a su vez un riesgo del 1% de lesionar al ciclista. Y una vez el deportista se lesiona, tiene que parar de entrenar y perderá 5 vatios por semana. Bueno, pues lo pongo en un gráfico y lo comento, ¿no? Y digo, imaginemos que el rendimiento promedio del grupo al empezar el experimento es de 200 vatios. Tras la primera semana pasará a 201,9 vatios, ya que un sujeto que ha lesionado, como cabría esperar, y pierde 5 vatios, mientras que los demás mejoran 2 vatios en semana de promedio. Aquí terminarían muchos de los artículos científicos que comparan las intervenciones de entrenamiento, pero en nuestro caso vamos a hacerlo más largo a ver qué pasa. El rendimiento del grupo sigue aumentando hasta la semana 34ª, en la que está en 230,6 vatios. Nada mal, 30 vatios de mejora. Seguimos con el experimento, pero a partir de aquí el rendimiento promedio de la población va disminuyendo. Cada entrenamiento le hace empeorar. Esto es debido al alto número de lesionados que se empiezan a acumular, que van perdiendo 5 vatios por semana al estar en la enfermería. En la semana 71 es esperable que el efecto de este programa de entrenamiento vuelva a los niveles basales, y en la semana 99 el promedio del grupo estará en solo 144 vatios. O sea, habrán perdido un 28% de rendimiento debido al alto número de lesionados, que son ya 63. Los datos a nivel de población no son malos en realidad. Una mejora de 30 vatios en 34 semanas, con una mejora de 17 vatios y medio en las primeras 12 semanas. ¿Quién los pillase? Los científicos se congratulan por su gran descubrimiento. Sin embargo, a nivel de individuo, las probabilidades no son tan claras. Y aquí es donde aparece la no ergodicidad. Para un sujeto individual, sin pensar en el grupo, el máximo rendimiento esperado se da en la semana 26, con 223 vatios. 23 vatios de mejora frente a los 30 de la media. La probabilidad de que el sujeto siga en el estudio tras estas primeras 26 semanas es del 78%. O dicho de otra forma, casi 1 de cada 4 participantes habrán caído lesionados. Pero es que en la semana 52, 4 de cada 10 participantes estarán lesionados según las estadísticas, lo que coincide con el punto en que el rendimiento del promedio vuelve a estar en sus niveles basales, 200 vatios. Esta bajada prematura de rendimiento es debida a la no ergodicidad del experimento. Mientras que en el grupo cuentan todos, para un sujeto
una vez lesionado ya no hay futuro. O sea, no importa si en promedio mejoras 2 vatios si te lesionas en la semana 1, ¿no? Y así, de esta forma, una intervención puede ser buena y positiva si la aplicamos en escalas de tiempo cortas, pero nociva y estadísticamente negativa si la aplicamos durante más tiempo, ¿no? Y esto es de especial relevancia, ya que una práctica habitual de las investigaciones es la de eliminar a los sujetos que se lesionan o fallan en el test, quedando en las estadísticas solamente los que sobrevivieron. Y esto puede cambiar radicalmente los resultados y las conclusiones de los estudios. Bueno, ¿qué te parece? Que yo creo que, o sea, que es muy importante, muy interesante, especialmente a la parte, o sea, estoy pensando sobre todo ahora, esto tiene como 2 partes, ¿no? Una parte es el comportamiento no ergódico que tiene el entrenamiento, y la otra parte es lo último que estabas diciendo de que se lesionan, que va sobre cuáles son, iba a decir cómo se presentan los resultados, pero en realidad es qué resultados se presentan, ¿no? Porque en este caso, si tú haces el estudio durante, no me acuerdo cuántas semanas has dicho, voy a mirarlo, no sé, en la semana, sí, dime. Sí, a ver, yo hice los cálculos hasta la semana 100. Sí, no, pero por ejemplo, que tras 26 semanas, que es medio año, ¿no? Tras 26 semanas, el 78% no están lesionados, entonces el 22% sí. La forma en la que eso sale en el estudio, de hecho, de normal no habría 100 participantes, habría 20. Más o menos el 20% de 20 son 4. Dirían, 4 participantes no acabaron el estudio porque se lesionaron. Y a partir de ahí continúan con el resto de resultados en el cual esos 4 participantes han sido eliminados. Entonces, no dirían que el rendimiento ganado han sido, no sé, 223 vatios, sino que dirían que ha sido, en promedio, pues de 252, ¿no? 2 vatios por semana durante 26 semanas. Entonces, lo que dirían en realidad es, hemos ganado 252 vatios, pero claro, has ganado 252 vatios para los que acaban, son los que estás contando. No de media para el grupo inicial, porque el grupo inicial, de hecho, ha perdido, pero es que a lo mejor ha perdido 5 vatios y va a seguir perdiéndolos en el futuro, ¿no? Incluso si dejas la intervención, si paras en ese momento para los que están entrenando, se quedan más o menos como si paras esa intervención específica, ¿no? Y solo mantienes, se quedan con lo que han ganado, pero los que estaban lesionados de antes, si paras la intervención y vuelves a entrenar, se quedan también con lo que tienen. O sea, de cara al futuro han perdido también. Han perdido potencia, han perdido habilidad. Entonces yo creo que esa es una cosa que es súper importante tener en cuenta, que no suele estar reportada. O sea, que está reportada, que se dice, pero simplemente se dice en los métodos al principio de resultados, dice 3 de los 20 sujetos no acabaron el estudio. Muchas veces se dice ni siquiera no acabaron el estudio. A veces se dice que fue por lesión. Esto también depende de cómo sea el estudio, ¿no? Si tú haces un estudio en el que la intervención no la pone el científico, por ejemplo, la gente va a correr una maratón y medimos una cosa antes y después de la maratón, ¿no? Entonces la intervención, podríamos decir que la maratón lesiona al 10% de la gente y entonces solamente el 90% de los del test inicial han hecho el test posterior, ¿vale? Que además, aún así, esto tiene problemas a veces, porque si tú quieres saber cuánto se ha fatigado la gente después de correr una maratón, dices, el 90% de la gente se fatiga tanto y el 10% se lesiona. O sea, que igual se lesiona porque se ha fatigado más. Y entonces, a lo mejor, a los más fatigados, o sea, si estás midiendo, por ejemplo, me lo voy a inventar, la fatiga de los gemelos, y hay unos cuantos que se han lesionado, igual se han lesionado porque su gemelo se ha fatigado tanto, ¿no?, que no ha sido capaz de acabar la maratón y ha llevado a una lesión. Entonces, tú estás diciendo siempre eso, pero hay una parte de la población que se queda a oscuras, diríamos, y que no vas a ser capaz de ver nunca. Y esto sí que, por supuesto, es una cosa que los científicos deberíamos hacer mejor, deberíamos interpretar mejor, y que cualquiera que lea un estudio científico debería ser capaz de leer, interpretar y pensar, sí, bueno, vale, me están vendiendo, porque al final los científicos siempre podríamos interpretarlo como que te están intentando vender algo, siempre están intentando venderle su artículo a la revista, al journal en el que publican, ¿no? Entonces, hay una parte de eso, de venderlo. Entonces, ¿qué nos están intentando vender y cuál es la diferencia? Igual que harías con cualquier anuncio que cuando te están intentando vender lo que sea.
Sí, al final sobre todo que estos conceptos muchas veces no se manejan, ¿no? Bueno, y para terminar el episodio, me gustaría preguntarte por cosas que tengamos que tener en cuenta así de forma práctica y que nos llevemos para casa, ¿no? De Takeaway Messages de este episodio. Sí, yo creo que de la idea aquí lo que hay que tener en cuenta es esta idea fundamental de la ergodicidad y pensar en la vida, en el entrenamiento, pero en la vida podría ser el entrenamiento, podría ser la nutrición, podría ser en el trabajo, ¿no? Cualquier cosa. Pensar un poco en cuáles son los procesos que son ergódicos y los que no son ergódicos. Spoiler, casi todos son no ergódicos en la vida real. Porque hay muy pocas cosas que sean jugar en el casino como juega la banca o lanzar monedas, ¿no? Entonces, los procesos son no ergódicos porque son procesos que tenemos que repetir en el tiempo y si tenemos que repetir en el tiempo, mientras que el riesgo no sea cero, al final nos vamos a encontrar con el riesgo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que estos procesos tienen propiedades como, por ejemplo, que son irreversibles y si son irreversibles tienen un riesgo de eso. Tú estás intentando entrenar para una maratón o para una marcha ciclista. La probabilidad de lesionarte no implica que, hoy me lesiono, hoy me quedo a cero, pero la semana que viene vuelvo y estoy donde estaba. No es así. Hoy me lesiono, igual me paso 3 semanas sin entrenar y después estoy mucho más abajo, ¿no? Entonces no puedes revertir hasta el punto donde estabas. Reviertes mucho más atrás si tienes suerte. Si no tienes suerte y vas demasiado rápido en una curva y te sales de la carretera, a veces es por tu culpa, a veces se te cruza un ciervo y te caes igual, ¿no? Pero entonces a lo mejor acabas revertido a que, no sé, la gente se muere y se queda en silla de ruedas y también es una posibilidad. Y esas cosas no son reversibles, o sea, porque tu FTP puede pasar a ser cero para siempre, para el resto de la eternidad, ¿no? Entonces, por un lado está esta idea de la irreversibilidad. Qué oscuro me ha sonado eso. Y entonces, como los procesos son irreversibles, lo que tenemos que intentar hacer es disminuir los riesgos de caer en una carga irreversible de estas. En el caso del ciclista que habíamos puesto en el ejemplo, ¿no? Que tiene un 10% de probabilidad de lesionarse porque baja muy rápido, arriesgando mucho en las curvas, dices, vale, ¿cuánto tienes que...? O sea, tú frenas un poco, vas con más cuidado en las curvas y a lo mejor simplemente yendo con un poco más de cuidado te eliminas mucho riesgo de perder, ¿no? Porque al final el que gana es el que, especialmente si es un ciclista joven, ¿no? Podríamos decir que tienes un ciclista en juveniles al que le pasa eso, pero él en realidad lo que quiere es a lo mejor pasar a profesionales. Y si quiere pasar a profesional, tiene ahí el profesional no es el ciclista que más corre, es el ciclista que más corre y que además llega a profesional. O sea, llega al punto en el que puede pelear por un contrato, ¿no? Porque el que más corría cuando tenía 18 años, pero a los 19 se dejó la bici, por la razón que sea, ya no va a llegar nunca a profesionales, aunque fuera el que más corría a los 18. Entonces, esa irreversibilidad es una de las cuestiones y la otra es lo que hemos hablado antes de repartir la carga o evitar la concentración de la carga. Porque lo que decíamos antes, es mucho más peligroso chocarse una vez con el coche a 100 km por hora contra un muro que 100 veces a 1 km por hora. Entonces, haciendo un reparto de esa carga, y cuando hablo de la carga, no tiene que ser necesariamente solo la carga del entrenamiento, ¿no? Además de la carga del entrenamiento, está la carga de la vida, que entonces eso implica también que en un momento en que tengas mucha carga de la vida por lo que sea, igual tienes que bajar la carga del entrenamiento, porque el cerebro o tu cuerpo no es capaz de distinguirlas completamente a los estresores unos de los otros. Entonces, esto nos da la idea de que tal vez sea mejor, y por supuesto habría que estudiarlo bien estudiado, porque esto es un punto de vista un poco teórico, pero en realidad con el correr, por ejemplo, es real, porque con el correr podemos pensar que, o sea, el correr es dar muchos saltos, ¿no? Y es mucho mejor dar 1000 saltos de 10 centímetros, ¿no? Que dar un salto desde 10 metros de altura. O puedes dar 100.000 saltos de 10 centímetros y es mucho mejor dar 100.000 saltos de 10 centímetros, que igual es correr, aunque sean 5 centímetros podrías dar el doble, que saltar una vez desde 100 metros, ¿no? Entonces es mucho más peligroso saltar una sola vez desde 100 metros. Entonces, sabemos que hasta cierto punto, como mínimo, esto es cierto, probablemente en la concentración de la carga de lo que estábamos diciendo, de hacer pocos entrenamientos pero muy, 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 muy duros, puede tener más riesgo que hacer más entrenamientos un poco menos duros repartiendo un poco la carga. Y
creo que es bueno. Y luego finalmente lo de los artículos científicos, que estas cosas muchas veces no están tenidas en cuenta, que es la idea fundamental con la que Manu empezó nuestra conversación al respecto, y que no están tenidas en cuenta en la literatura científica ni por los que escriben los artículos, ni por los que los evalúan, ni por los que los leen y los interpretan después. Así que con un poco de suerte esto servirá para que los oyentes piensen en esto un poco cuando cualquiera les cuente un estudio dice que, dices, sí, bueno, pero ¿cuáles son las cosas que quedan por detrás? No quiero sonar anticientífico con esto, que yo soy el primero que soy científico, pero que es una cosa que hay que tener en cuenta a la hora de interpretar y no simplemente quedarnos con la idea de la conclusión del resumen en una frase de un artículo, porque puede estar escondiendo muchas de estas cosas. Pues genial. Oye, a mí también me gusta lo que has dicho, también lo recargo aquí, ¿no? Porque, o sea, que critiquemos, que digamos que hay cosas que no se están teniendo en cuenta bien, tampoco quiere decir, venga, pues vamos a ser unos magufos y vamos a decir lo que nos dé la gana, ¿no? Y toda la ciencia es mentira y toda una conspiración. No. O sea, las cosas hay que interpretarlas mejor, luego hay ciencia más o menos robusta, ¿no? Y bueno, dicho eso, pues está claro que tenemos que ser capaces de saber interpretar los estudios y empezando por nosotros mismos, ¿no? Así que, pues nada, muchísimas gracias, Frederic, por esta charla. Yo creo que ha quedado un episodio distinto, novedoso. Yo, la verdad que nunca he visto que estos temas se traten en el deporte. Y para el que quiera y sepa entenderlo, pues yo creo que va a ser de mucha utilidad. Sí, un poco raro, pero tal vez. Pero espero que, no sé, espero que guste. Ya me contarás cómo va la gente que lo escucha. Genial, pues nada, un abrazo.